El sonido del silencio, capítulo 3. Bien, supongo que todas estas personas de aquí no han parado de hacerte preguntas sobre quién eres o por qué mataste a todas esas personas. Te entiendo, es algo frustrante el ser acosado de esa forma. Al decir eso, el agente Carter no notaría un cambio significativo en John, quien seguiría en la misma posición. Pero nuevamente, el agente Carter hablaría. Wow. Ya había olvidado tu expresión un tanto fría y solitaria. Olvidaba que solo con Cecilia es con quien tú demostrabas tu verdadero ser. Al escuchar lo dicho por el agente Carter, los ojos de John se abrirían, y vería al agente, quien mostraba una sonrisa tranquila, al ver que había tenido efecto su estrategia. A lo que Carter continuaría hablando. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi la espada del dragón? Siento nostalgia al tenerla en mis manos. Me doy cuenta de que tus habilidades en combate son iguales a las de Cecilia. Aunque no sé si ya hayas podido superar su fuerza. Recuerdo que hace tiempo, le prometiste que superarías su poder, ya que ella era considerada como la miembro más poderosa nacida en la familia del dragón. ¿Quién eres tú, y cómo sabes sobre Cecilia, la espada y la familia del dragón? Al ver que John al fin hablaba, las personas que veían todo desde la habitación continua quedarían sorprendidos. Pero en ese momento, Phil Carter volvería a hablar. Veo que al fin tengo tu atención. Hace mucho tiempo que no te veía, Jonathan. Creo que tú no me recuerdas, pues cuando nos conocimos, apenas tenías 10 años de edad. Jonathan Redgrave, el hermano menor de mi muy querida amiga y colega, la directora original de la División de Investigación Extraoficial, Cecilia Redgrave. Ambos miembros del extinto clan del dragón. Tal vez no me recuerdes, Jonathan. Soy el agente Phil Carter, el director de la División de Investigación Extraoficial, después de la desaparición de Cecilia. Y quiero que tú, Jonathan Redgrave, termines el trabajo que Cecilia dejó inconcluso. Pues creo que una vez más, los tres soberanos del mal, están a punto de despertar. Al decir aquello, todos los que estaban en la habitación continua, notarían el cambio abrumador en la expresión facial del ahora conocido como Jonathan Redgrave. Su expresión era como si de temor o pavor fuera. ¿Quiénes eran aquellos tres soberanos del mal? Todo parecía ser el guión de una película de ciencia ficción, muy al estilo de Star Wars o incluso de una animación. Te recuerdo. Recuerdo que tú eras el segundo al mando de la División de Investigación Extraoficial. Pero también recuerdo que todos tacharon a mi hermana de lunática al exponer todo lo que estaba por ocurrir en aquel tiempo. Sí, yo también lo recuerdo, Jonathan. A decir verdad, algunas veces ni yo mismo podía dar crédito a los informes que Cecilia redactaba. Muchos la catalogaron como una loca y ninguno aceptó que las desapariciones que se llevaban a cabo eran producto de demonios que cruzaban a nuestro mundo con el único fin de alimentarse. Aunque ahora, después de 10 años, muchos políticos y personas en el mundo dan fe de que lo acontecido durante el supertornado fue ocasionado por una fuerte concentración de energía. ¿Recuerdas lo que sucedió, Jonathan? ¿Acaso están hablando del día de la ira de Dios? Hablaba con duda seria, recordando aquel día. Según cuentan personas que estuvieron cerca del supertornado, parecía ser que dentro de él se podían apreciar tres siluetas. Las siluetas de tres personas, de las cuales dos parecía ser que se encontraban peleando entre ellas. Muchos creyeron que todo eso solo fue un cuento o propaganda política para culpar a alguien de la ira de Dios. El capitán Collins contaba un poco sobre lo que probablemente había pasado aquel día. Pero de pronto, todos escucharían la voz de Jonathan, quien hablaría. Si lo recuerdo, dices. ¿Cómo podría olvidarlo? No hay un solo maldito día que no lo recuerde. Yo estuve ahí, vi cómo Cecilia sacrificó su vida para la salvación de muchos, y yo no pude hacer nada para ayudarla o protegerla. Al escuchar las palabras de Jonathan, el capitán Collins, los oficiales Eddie Taylor y Joseph Taverns y la doctora Naomi quedarían sin palabras. Entonces era cierto. Si habían tres personas en aquel supertornado, pero la más afectada era por mucho la doctora Naomi, quien comenzaría a derramar lágrimas silenciosas, pues nunca esperó que su amiga había hecho tal acto, tal sacrificio. Cecilia había muerto para salvarlos a todos. Yo nunca supe tal cosa, Jonathan. Lo siento mucho. ¿Lo sientes, dices? Ella peleó sola contra aquella mujer. Aquella que decía ser su amiga y no fue más que una simple fachada para que ella bajara la guardia. Entiendo tu enojo y es comprensible, Jonathan. Pero también tienes que entender que esa era la labor de Cecilia, la labor que tiene la familia del dragón. ¿Labor? ¿De qué hablas? Preguntaba con dudas Jonathan. ¿Nunca te lo contó Cecilia? ¿A qué te refieres con labor?
Volvía a preguntar Jonathan con dudas. A lo que Carter le respondería. Verás, Jonathan. Hace tiempo, mientras investigábamos la desaparición de 5 personas cerca de donde se encuentra en este momento la zona del silencio, me inquietó mucho el por qué ese afán de tu hermana por descubrir qué era lo que causaba las desapariciones y siempre me causó curiosidad el por qué ella siempre llevaba una especie de bastón envuelto en tela a todos lados. Incluso a reuniones que teníamos con los altos mandos, siempre llevaba ese objeto con ella. Durante nuestra investigación, apareció algo. Un monstruo. Un monstruo que se abalanzó hacia mí con una expresión de muerte y garras más grandes y gruesas que las de un oso pardo. Pero antes de que aquel monstruo lograra matarme, alguien me defendió. El zarpazo nunca llegó, y al abrir mis ojos, lo vi. El objeto que siempre estaba envuelto y que Cecilia siempre llevaba a todos lados. No era un bastón, era una espada. Esta espada, mostraba Phil la espada de Jonathan, solo miré a Cecilia quien me veía desde su espalda empuñando aquella espada. La directora que todos decían que estaba loca, estaba parada frente a mí de espaldas, con una expresión totalmente seria y decidida. Y ahí fue donde ella respondió a mi pregunta. Phil, ¿querías saber por qué me obsesiona tanto el investigar estos casos? La respuesta es simple, porque esa es la misión de mi familia. La familia del dragón. Respondía Cecilia, aún viendo a Phil desde su espalda. ¿La familia del dragón? Nunca había escuchado sobre esa familia. Exclama el oficial Mtavernus con dudas. Dudas que también tenían la oficial Taylor y el capitán Collins. De regreso con Jonathan y Phil. Verás, Jonathan. Hasta donde sé, la familia del dragón ha peleado contra aquellos monstruos que atacan a los seres humanos con el fin de alimentarse y contaminar el mundo entero. Y Cecilia siguió cumpliendo con ese rol hasta el día de su muerte. ¿Por qué me cuentas todo esto, Phil? ¿Qué es lo que quieres de mí? Jonathan, ahora es el momento de que tú adquieras el compromiso de defender al mundo entero, tal y como Cecilia lo hizo en su momento. Ahora es tu turno. Ella te cedió su lugar como protector del mundo, y la prueba está en que ella te cedió su espada. Debes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué he de hacerlo yo? ¿Por qué he de salvar a las personas que no se preocuparon en ayudar a mi hermana? ¿Por qué he de salvar a aquellos que dudaron de ella? Porque a pesar de que todo el mundo dudó de ella, Cecilia sabía que tú no dudarías. Ella sabía que tú sí creías en ella, y así como tú creíste en ella, estoy muy seguro de que si algo le pasaba a Cecilia, ella creía que tú podrías retomar lo que ella dejó inconcluso. Tú eres el último de la familia del dragón, Jonathan. El último de tu linaje. Las palabras de Phil habían calado muy profundo en el interior de Jonathan, pues él sabía muy bien que tenía razón, Cecilia debía confiar plenamente en él si le había dado su espada. Pero dentro de él había conflicto, el conflicto de tomar las riendas, de ser ahora la defensa del mundo, o dejar a todos a su suerte. En la sala conjunta, todos esperaban la respuesta del joven sentado en la sala de interrogatorio. Pero había una en específico que pensaba diferente, la oficial Taylor sentía algo en ese hombre sentado. ¿Era dolor? Sí, era dolor. El dolor más agudo que a veces no se curara, el dolor en el alma. Así como ella perdió a su padre el día del supertornado, aquel hombre había perdido a su hermana. La diferencia era, que Evie no vio a su padre partir, cosa que Jonathan sí vio. Vio y presenció el dolor en carne propia, de ver a su hermana dar la vida por todos. Qué traumante debe ser para un niño de 10 años tal escena. Y de pronto, Jonathan hablaría. La niña. ¿La niña? ¿Cuál niña? Preguntaba Phil. La niña que ayudaron aquellos dos oficiales. ¿Dónde está? Ah. ¿Te refieres a esa niña? Tranquilo, ella está perfectamente bien y a salvo. Ella no está bien, su madre fue asesinada por su padre, y yo fui quien asesinó a su padre después de que él se transformara en un demonio. ¿Se transformó en un demonio? ¿De qué hablas? Dejen que me vaya con Amy, yo soy todo lo que tiene ahora que sus padres murieron. De acuerdo, puedes irte, Jonathan. ¿Y qué harás cuando te vayas? ¿Seguirás cazando uno por uno a cada demonio que aparezca? Si lo que quieres saber es si tomaré la responsabilidad de mi hermana, la respuesta es no. Ante tales palabras, Phil y todos los que estaban en la sala quedarían en shock. Pero Jonathan seguiría hablando. No la tomaré por ustedes, pues a mi juicio, ninguno merece que yo dé mi vida. Pero eso no quiere decir que no lo haré. Lo haré por ella, por mi hermana, pues ella creyó en mí. Y no pienso fallarle. Muy bien, Jonathan. Si así lo quieres, está bien para mí. Y sin más, el agente Carter abriría la puerta de la sala de interrogatorios, dejando el camino libre para Jonathan.
quien tomaría la espada, la colocaría en su espalda y caminaría para salir. Esto enojaría al capitán Collins, pues para él, Finn no tenía ninguna autoridad para dejar libre a un prisionero. Todos verían impactados a Jonathan caminando por los pasillos de la jefatura, pues su apariencia era imponente. Pero alguien se interpondría en su paso. Ven, te llevaré con la niña. Era Evie, quien miraba a Jonathan con una ligera sonrisa. Pero Jonathan solo asentiría en afirmación y este sería guiado por Evie hacia donde estaba Annie. Con el agente Carter. Este estaba pensando en lo que Jonathan le había dicho hace unos momentos. ¿Se transformó en un demonio? ¿Cómo se puede transformar un humano en un demonio? No lo entiendo. El agente Carter estaba pasmado por tales palabras. Si eso era cierto, algo estaba por ocurrir y debía averiguarlo lo antes posible. De pronto, la doctora Naomi entraría a la sala de interrogatorios para hablar con el agente Carter. Pero antes de que pudieran hacerlo, alguien se les adelantaría. Usted no tiene ninguna autoridad para liberar a un prisionero aquí. ¿Cómo se atreve a liberar a ese chico? Él aún tiene muchas cosas por cuales responder. El capitán Collins estaba furioso encarando al agente Carter, quien saldría de sus pensamientos. El chico no es culpable de nada. Además tengo autoridad federal para liberarlo. ¿Cree que me voy a tragar el cuento de que existen demonios o monstruos asesinando y devorando a personas allá afuera? No es mi trabajo cambiar su punto de vista, capitán Collins. Usted es libre de creer lo que quiera. El agente Carter ya no diría nada más y saldría de la sala de interrogatorios, dejando al capitán Collins solo y furioso. Con Jonathan y Evie. Estos ya habían llegado al cuarto donde estaba Annie. La pequeña se había quedado dormida sobre un sofá, dejando notar que la niña había estado llorando tristemente. Al verla, Jonathan se arrodillaría a la altura de Annie y este acariciaría la cabeza de la pequeña tiernamente. Al hacerlo, Annie se movería un poco y sonreía, cambiando su semblante a uno tranquilo. Todo a la vista de Evie, quien también sonreía. Aquel chico, a pesar de tener un semblante endurecido y serio, en el fondo parecía ser muy cariñoso, bondadoso y amable. Gracias. Hablaba Evie, haciendo que Jonathan volteara a verla desde su espalda. ¿Por qué? Por habernos salvado a mi compañero y a mí. Sé que te agradecimos en ese momento, pero en verdad quiero agradecértelo de todo corazón. Entiendo, no tienes nada que agradecer. No, sí tengo por qué. Tú mismo lo dijiste hace un momento. Dices que a tu juicio, nadie merece ser salvado. Tal vez pienses que todo el mundo es malo, y la mayoría lo son y considero que ellos son los que nos hacen pensar que el mundo merece ser destruido. Pero en él, así como hay maldad, también hay bondad, la bondad de vivir plenamente día a día y de agradecer por todo lo que tenemos. Hay muchos que son mal agradecidos, pero también hay otros que aprecian las acciones de otros. Piensas que nadie agradeció el sacrificio que hizo tu hermana para salvarnos. Pero estoy segura de que muchos en el mundo le están profundamente agradecidos por haberlos salvado y permitirles seguir viviendo y ver a sus seres amados. Con todo lo que dijiste, pienso que tu hermana se sacrificó por todos ellos, por esas pocas personas buenas de corazón. Tal como tú. Tales palabras habían sido escuchadas por Jonathan, quien seguía viéndola de espaldas. Esas palabras habían calado hondo en él. Tal vez esta chica que seguía mirándolo con una sonrisa tierna, había captado la esencia de lo que Cecilia quería proteger, y solo con escuchar una parte de su historia. Jonathan voltearía a ver a Annie y continuaría acariciando la cabeza de la niña, no sin antes expresar unas palabras. Si la hubieras conocido, tal vez ustedes dos hubieran sido grandes amigas. Estoy segura de que sí. Ella debió ser alguien espectacular. Evie seguía sonriendo, viendo que había logrado derretir un poco el corazón de aquel chico. Quien, sin que Evie lo viera, también estaba sonriendo. Este solo expresaría unas palabras. Lo era.